Es hora de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, damos gracias al Señor, amén, por este día y vamos a meditar en las Escrituras. Estábamos en el Cantar de los Cantares, capítulo 1. Aleluya. Y en este capítulo 1 estábamos meditando la última vez sobre el verso número 12. Gloria al nombre de Jesús. Y vimos en el verso número 12, Minardo dio su olor. Y hay algo, hermanos y hermanas, amén, que el rabino Rashi habla de esto en cuanto a una de las interpretaciones que él da de este verso número 12. Y medito en eso, hermanos y hermanas, amén, porque nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús, aleluya, y como iglesia somos la novia, amén, y la esposa que se prepara, ¿verdad?, para el tiempo de la celebración de las bodas, aleluya, amén. Entonces, él interpreta esto diciendo que Israel dio el olor de su nardo cuando estaba frente al monte Sinaí. Y entonces él dice que estando ahí, que ellos dieron su olor, pero el olor que dieron fue de idolatría, de rebelión. Cuando, amén, Moisés fue, usted se recuerda, Moisés fue arriba a la montaña, estaba conversando con Dios, amén, Dios le dio las tablas, ¿y qué es lo que Israel hizo? Aleluya, amén. Moisés se tardó 40 días y dijeron, ya se murió, en una semana ya tendría que haber estado aquí abajo. Aleluya, y ya se murió y hay que hacernos dioses. Entonces, él lo presenta que ese es el olor que Israel dio, es un olor de rebelión. Y muchas veces, hermano, eso es una gran verdad, que como escogidos de Dios, como servidores de Jesucristo, amén, como miembros del cuerpo de Jesucristo, como iglesia, muchas veces manifestamos rebelión. No hacemos lo que el Señor nos dice. Muchas veces, amén, sabemos que hay acciones que no tenemos que hacer y las hacemos. Y eso es producir ese olor desagradable delante de Dios. Aleluya. Es una interpretación del rabino Rashi, aleluya, lo cual tenemos que considerarlo como iglesia en manifestar olor grato, agradable para la presencia de Dios con nuestras vidas, aleluya. Ahora, hay algo, hermanos y hermanas, amén, que encontramos en el comentario del rabino Rashi en la página 409 que habla en cuanto a este cantar de los cantares. Porque aún, hermanos y hermanas, en el cristianismo, amén, interpretadores de las Escrituras no lo toman esto como algo inspirado que la iglesia tiene que detenerse a analizarlo, debido a que es un lenguaje erótico y es entre dos personas. Y hay algo, hermanos y hermanas, amén, que también el rabino Rashi dice en su comentario. Él dice, de modo semejante, todas las Escrituras son santas, todas, o sea, incluyendo el Cantar de los Cantares. Aleluya. Y él dice, pero el Cantar de los Cantares es el santo de los santos, porque todo él, y cuando dice él, se refiere a
Shalom, el príncipe de paz. O sea, interpretando esto, vemos a Cristo y la iglesia. Ahora, es lógico, amén, que Rashi, él lo ve Dios e Israel. Pero nosotros lo vemos Cristo y la iglesia. Y él dice, es el santo de los santos porque está todo él, el temor del cielo. Eso es lo que él ve. Que en todo esto ve el temor del cielo. Y es lógico, amén, que está hablando como un rabino, interpreta el Torah judío, amén. Y entendemos lo que quiere decir el temor del cielo. Se refiere a lo que Dios dio en el Sinaí. Las leyes en las cuales se tenía que basar Israel. Pero también dice que al dar eso, dice, y la aceptación del yugo de su reino y de su amor. La aceptación del yugo de su reino y de su amor. Nosotros tenemos en Mateo capítulo 11, verso número 28 y 19, cuando Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, este es un concepto del judaísmo. Jesucristo nos dio su yugo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Ahí encontramos, amén, las leyes del reino, cuando dijo, bienaventurados, amén, las leyes del reino, de qué manera nosotros tenemos que vivir. Aleluya, y gloria a su nombre por ello, amén. Entonces, el rabino Rashi toma este concepto, o sea, la aceptación del yugo de su reino y de su amor. Y cuando dice el yugo de su reino, hermanos y hermanas, lógico que se refiere, como le digo, a la ley que se da en el Sinaí. Pero nosotros, cuando Jesucristo habla en el Sermón del Monte, lo que conocemos como Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. ¿De qué manera nosotros tenemos que vivir? Y hay algo, hermanos, que o sea, es un rabino, amén. Y entonces hay algo que él ve en la ley que se da en el Sinaí, que a través de esa ley se manifiesta el amor. Ahora, en Cristo Jesús exactamente nosotros lo mismo. Él nos da su yugo para que nosotros disfrutemos del amor de Dios. Y algo bien interesante, hermanos y hermanas, amén, que porque, amén, cada palabra de estos rabinos, cada palabra de las Escrituras, cada palabra que leemos, es bien interesante verla, entenderla, amén, lo que nos quiere decir, porque cuando yo veo, amén, estas palabras sabias que este hombre de Dios expresa, amén, temor del cielo y la aceptación del yugo, amén. Es bien interesante cuando el Señor, un verso antes, o sea, en el verso número 27 de Mateo capítulo 11, aleluya, amén, en el verso número 27, es bien interesante, hermanos, esto que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y mire cómo dice: y nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo. Aleluya. Sino, ¿qué nos dice? Dice que solamente el Padre lo conoce. Pero como sigue diciendo, ni al Padre
conoce a alguno, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Aleluya. ¿Y qué sigue diciendo? Y aquel a quien el Hijo lo enseña, lo manifiesta, lo da a conocer. Y es bien interesante que después de eso, Él habla diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, lo cargamos, lo llevamos. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces sigue diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, lo que Jesús dice a quien el Hijo lo quiera enseñar sobre el Padre es que cuando nosotros cargamos su yugo, aprendemos. Y entonces aprendiendo, entramos en relación con Dios y aprendemos. Y entonces entendemos muchas cosas como, por ejemplo, la sanidad, hermanos. Amén, es nuestra. Aprendemos muchas cosas, hermanos, promesas que hay en las Escrituras, nos adueñamos de ellas, porque son nuestras. Aprendemos sobre el gran amor que Dios tiene para nuestra vida. Aprendemos que, mire hermano, que yo esto, amén, lo enseño porque tengo que enseñarlo, aleluya. Pero es que muchas veces la gente no entiende que la gracia de Dios no es para ser débil, sino para ser fuerte en el Señor. Y es gracia, amén. Pero en la gracia, amén, vemos que hay gente que se resbalan, se apartan, amén, siguen, ¿verdad? Los engañó la tentación, amén, abrieron puertas, pero son hijos e hijas y tienen la promesa que Dios los levanta. Solamente tienen que entenderlo, amén, para que se levanten. Porque ya, todo eso lo entendemos cuando recibimos ese yugo, andamos en él y ahí aprendemos muchas cosas de Dios, aleluya. Por eso le decía, es bien interesante, amén, ese comentario que este rabino dice, ahí encontramos el temor del cielo y la aceptación del yugo de su reino y de su amor. Dios quería hacer de Israel una nación grande, poderosa, amén. La influencia de todas las naciones, amén. Venía el Mesías y de ahí se iba a extender el mensaje para todo el mundo por el pueblo de Israel, aleluya. Pero, amén, fallaron, fracasaron, se apartaron, amén, y fueron llevados cautivos. Pero eso no significa que se acabó ya. Y la iglesia es el Israel como algunos enseñan. Eso es mentira del diablo, hermanos. Hermanos, eso es mentira del diablo. Dios tiene un plan con la nación de Israel. Sí, en la eternidad vemos a Israel. Vemos a la iglesia del Señor, aleluya. Y claro, de ambos, amén, todos somos uno, aleluya. Ahora, hermanos y hermanas, amén. Después de este verso 12, mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Tenemos entonces el verso siguiente, el cual es el número 13, el cual nos dice: mi amado es para mí un manojito de mirra. Ahora, ese manojito de mirra reposa entre mis pechos. Aleluya. Entonces, viendo este verso, vamos a meditarlo con Cristo y la mirra. Vamos a meditarlo, la iglesia y la mirra. Gloria a tu nombre.
Gloria a tu nombre, Jesús. Para ello vamos a comenzar, hermanos, leyendo en Marcos capítulo 14. Cuando esta mujer viene y hace este acto a favor de Cristo. Mateo capítulo 14. Aleluya. Marcos capítulo 14. Sí, amén. Aleluya. Verso 3 en adelante, leemos así en el capítulo 14 de Evangelio según San Marcos, aleluya, Marcos, amén. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, amén. Yo no sé, hay personas que tienen problemas problemas así, como el virus del SIDA. Y hay personas que no les gusta visitar personas que tienen esa situación de SIDA, porque llegando a la casa, ¿verdad?, le ofrecen un café y cosas así por el estilo, aleluya. Y tienen mucho cuidado, amén, no les gusta. Pero Jesús no tenía ese problema, amén. Aquí dice, casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que dieron gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé por qué hay personas que se enojan cuando se hace lo correcto. Y esta mujer, amén, estaba haciendo lo correcto. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Estamos hablando, hermanos, en este tiempo de unos $30,000. Eso cuenta ahí, amén, el sueldo de una persona en un año, amén. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, o sea, le vais a hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía hacer, ¿verdad? Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, me van a matar, voy a morirme. Aleluya. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Aleluya. Nosotros siempre decimos para memoria de la persona, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos y hermanas, la verdad que no tiene problema en reconocer a las personas. No dijo Jesús para memoria mía, no, para memoria de ella. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo Dios honra a los suyos, hermanos y hermanas? ¿No cree usted, hermano y hermana, amén, que cuando usted hace para la gloria de Dios trabajo, amén, Dios no va a reconocerle, Dios no va a recompensar su trabajo? Sí, aquí lo encontramos. Esta mujer hizo este acto, y entonces yo ahora mismo estoy hablando de esta situación de esta mujer en obediencia a Jesús, para memoria no de Jesús, sino de ella, lo que hizo. Aleluya. Y Jesús no se enoja en eso, hermano, que yo no diga para memoria de mi Señor, sino que diga para memoria de ella, porque eso es lo que Él me dijo que hiciera, que dijese, para memoria de ella. Y aquí, hermanos y hermanas, vemos que Jesús es ungido por esta mujer.
La mirra, así como el nardo, amén, son flores que despiden una fragancia exuberante, la cual es muy agradable al olfato. Y lo que sucede, hermanos y hermanas, es que en el primer siglo, un alabastro de este perfume o especie era el precio del jornal de un trabajador de un año de su salario. Y esta mujer decidió sacar todos los ahorros de un año y ungir a Jesús. Y para actuar así, para que ella hiciese esto, es porque esta mujer estaba muy agradecida. Y en su corazón, en su interior, entendió quién era Jesús. Lo entendió. Así como los magos o sabios que vinieron del oriente para adorarle. Veamos esto en Mateo capítulo 2, verso 1, verso 2, el cual dice, Mateo capítulo 2, verso 1, verso 2. Amén. Cuando Jesús nace, aleluya. Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Verso número 3. Ellos vinieron diciendo, esto dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a, ¿cómo dice? Nuestra Biblia dice que vinieron a adorarle, no a darle honor. Aleluya. Le podemos honorar a una persona, amén, como un presidente por su buen trabajo. Y reconocerle, decir buenas palabras, amén, aleluya, y darle una placa o lo que sea, ¿verdad? A honorar a esa persona. Pero eso es mentira, hermanos. Es bien claro, amén, la escritura y el original, que ellos vinieron a adorarle. Eso es lo que vinieron a hacer. A reconocer que el rey de Israel había nacido. Pero estudiando los escritos, lo que ya había sido escrito sobre la venida del rey de Israel, del Mesías, encontraron que era divino. Y por eso es que ellos dijeron eso. Hemos venido a adorarle. Aleluya. Y de esto vemos a Cristo y la mirra cuando los tres magos vienen a adorar al rey que había nacido, los cuales trajeron oro entre los presentes, ya que era el nacimiento de un rey. Era el nacimiento de un rey. Un rey. Y como rey traían oro. Cuando otros reinos traían sus presentes a Salomón, es bien clara la escritura que traían oro, porque era presente para un rey. Aleluya. Y vemos entre los presentes, ya que era el nacimiento de un rey. Y la iglesia, hermanos y hermanas, ha sido adornada con oro. Ya lo hemos visto eso en los versos anteriores. La iglesia ha sido adornada con oro, de lo cual el apóstol Pedro y el ángel del Señor que trae el mensaje a Juan, ambos nos dicen esto. Ambos nos dicen esto, hermanos, de nosotros como iglesia. Y grabémonos esto, hermanos, porque es importante entender nuestra identidad en Cristo. Es importantísimo entender nuestra identidad en Cristo.
Esto es lo que somos en Cristo. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, verso 10, dice esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, verso 10, dice esto, hermanos y hermanas. Mire, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿qué somos nosotros? Linaje escogido. Somos príncipes en el reino. Somos real sacerdocio, nación santa. Pero ahora vamos a lo que se reveló en el Apocalipsis, capítulo 1, verso 5 y verso 6. Mire lo que dice. Y dice, y de Jesucristo testigo fiel. Jesucristo es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso número 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y qué más queda? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Aleluya. Porque esa es nuestra identidad, hermanos y hermanas. Aleluya. Y estos magos entendieron que había nacido un rey. Y por eso es que trajeron presentes. De esto debemos entender, debemos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos y hermanas, de que tú como miembro en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como miembros en el cuerpo de Jesucristo, su iglesia, somos la novia de Cristo. Como novia de Cristo es la que está en su corazón, en el corazón de Jesucristo. O sea, como dice, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Y los que, amén, escuchamos men1415.net, la radio verdad. Usted escucha eso bien seguido, porque tú eres importante para Dios. Porque el mensaje es entender, hermano, lo que somos para Dios. Tú eres la esposa del Rey de los Reyes. Y recuerda esto siempre. ¿Quién tú eres en Cristo Jesús, Señor nuestro? Aleluya. Y a su nombre, hermanos, gloria. La mirra, así como el nardo. Hemos visto el nardo, amén. Mirnardo dio su olor. La mirra, así como el nardo, son ingredientes para el aceite de la unción. O sea, el aceite de la unción que se usaba, amén, en el templo, hermanos y hermanas, amén, llevaba también el producto de la mirra y el nardo. Entonces, estos son ingredientes para el aceite de la unción. Sabemos que la mirra ha sido usada también para purificar y para presentar sacrificios en el templo. Y la tsunamita dice que su amado es comparado a un racimo de mirra enrollado en sus pechos. Aleluya. Pues hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Aleluya.
Cuando nosotros estudiamos sobre esta situación de la mirra y de los productos que se sacan de la mirra, vemos que había algo que se hacía con la mirra y era para purificar. Aleluya. Era para purificar. Lo hacían en actos sagrados que se hacían para que la persona viniese por medio de los ritos a ser purificada. Aleluya. Y lo vemos. Cuando viene la novia y nos dice, mi amado es para mí un manojito de mirra, esto que se escribe aquí era bien común en ese entonces, que tomaban la mirra, lo ponían en un manojito y la mujer se lo ponía entre sus pechos para despedir buen olor. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el escrito sagrado. Pero lo que ella lo lleva, y ese es el mensaje a nosotros analizarlo, hermanos y hermanas, es mi amado. Porque ya la mujer quiere oler bien. Amén. Es lo más normal que hay. Pero lo que expresa aquí, lo que se dice aquí, la inspiración que viene de esa relación y de lo que quiero agradar a mi Señor, o que la novia quiere agradar a su esposo, a su novio, es mi amado. Aleluya, nosotros cantamos eso. Cantando a Jesús como iglesia. Mi amado es mío. Yo soy de mi amado. Y es bien bella esta expresión, hermanos, de este verso número 13, cuando nos dice mi amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir de Jesús, que es nuestro amado, hermanos. Porque lo que sucede es que en este mundo hay muchas cosas que llaman la atención de cualquier persona. El mundo, el diablo y sus planes y sus propósitos y toda atracción que se hace, el mundo prepara camino para aquellos que tememos al Señor, que hemos dicho al Señor, tú eres mi amado, apartarnos y llamarnos la atención. Por ejemplo, Israel fracasó en ello. Israel tenía la ley, amén, tenían sus fiestas por año, y tenían mucho para deleitarse en Dios, pero parece que les cansó. Supuestamente nosotros como cristianos, seguidores del Señor, hermanos, día a día, cada vez que el sol viene y lo vemos en la mañana, debemos de decir un día más para crecer más en el Señor. Pero vemos, amén, que muchos seguidores del Señor, conforme pasa el tiempo, como que se aburren, como que se cansan, como que dicen, voy a experimentar otra clase de vida. El diablo los engaña. ¿Y por qué es eso, hermanos y hermanas? Exactamente por esta situación, que la mirra no reposa entre los pechos.
O sea, ya no es la primordialidad de su corazón querer agradar a su Señor, sino que quiere agradarse también a sí mismo. O sea, aquellos deseos de la naturaleza caída humana que van en contra de la naturaleza divina, amén, los valores de la vida cristiana evangélica, comienzan a desviarse para ver lo que el mundo ofrece. ¿Y qué es lo que el mundo ofrece, hermanos y hermanas? Jesucristo lo dijo. El mundo, el príncipe de ellos, allí es el diablo mismo. ¿Y para qué vamos a ver eso? Jesucristo mismo lo dijo. El diablo, dijo Jesús, vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que va a experimentar una vida que va para el mundo. Muchos de los que han ido y han regresado pueden dar testimonio de ello. Que es lo que Jesús dijo, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, porque les destruye sus hogares, sus finanzas, tanta cosa que destruye, hermanos. Amén. Dios ha prosperado el hogar, ha prosperado la familia, ha prosperado nuestras vidas, aleluya, y por causa de obedecer a nuestros deseos carnales, a nuestra naturaleza caída humana, vamos, amén, viendo lo que el diablo nos está ofreciendo, lo que el mundo nos está ofreciendo, que es el diablo mismo, amén. Y entonces, aleluya, perdemos toda aquella bendición que Dios nos proveyó. Ahora, ¿por qué Dios lo permite así? Es lógico, porque somos sus hijos. Él nos ama y nos llama a que nos reconciliemos, a que le busquemos nuevamente, a que nos levantemos para la gloria de su nombre. Por eso es que el Señor lo permite. No porque muchas gentes, amén, que ya son del diablo, les da dinero, fama y todo eso. Han vendido su alma al diablo mismo. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es del mundo, es del diablo. Y el diablo se lo da. Es tan terrible, hermanos y hermanas, que a Jesús mismo se lo ofreció. El enemigo es bien terrible. Ve de qué manera puede meterse y ganar. Bueno, lógico, ya fue derrotado. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Es por eso que sobre nuestro corazón no tiene imperio, no tiene potestad. La potestad nuestra está en Dios. Dios ha establecido su reino en nosotros. Y le hemos dicho al Señor: tú eres mi amado, manojito de mirra entre mis pechos. Ahí, al lado del corazón. Aleluya. Y ya, es tan terrible que a Jesucristo mismo, estando en momento de consagración, de sacrificio, de ayuno, de oración, vino y le tentó. ¿Quién es tentado cuando está en oración y ayuno, hermanos? Aleluya. Si está ahí, amén, se va a la montaña, se encierra en su dormitorio, aleluya, o en su cuarto, amén, como quiera decir, aleluya, amén, buscando a Dios. Pero viene el enemigo, amén, y en esa situación viene y le tienta. Aleluya. Así es. El enemigo de la humanidad, hermanos. Nosotros tenemos aquí que, como decía, la mirra, así como el nardo, son ingredientes para el aceite de la unción. Sabemos que la mirra ha sido usada también para purificar y para presentar sacrificios en el templo. Y la sunamita dice que su amado es comparado a un racimo de mirra enrollado en sus pechos, y en su sentido figurado, esta expresión es tan bella
como la misma flor. Porque esta flor de mirra, hermanos, es una flor que cuelga, blanca, donde se da, usted camina, el olor que despide, eso que uno respira, amén. Es bien hermoso, aleluya. Tan bella como la misma flor, que es blanca, totalmente blanca, así como la nieve, cuando cae, esa alfombra blanca, totalmente blanca, brillosa, aleluya, bella. Pues así es esta flor, de lo cual nos habla de lo fragante y agradable de estar con el amado y tenerlo en el centro de nuestras intenciones, en el corazón, ya que morando Dios en el centro de nuestro ser, tenemos la capacidad de crecer en carácter santo, crecer para Dios, madurar en Cristo Jesús. Si el Señor está en el centro de nuestros pechos, de nuestras intenciones, de nuestro corazón, hermanos y hermanas, vamos a crecer en Cristo Jesús. Y de esa manera, ayudar a otros para que crezcan y también desarrollen, así como nosotros. Hermanos y hermanas, podemos comparar esto a una madre que alimenta al niño. Una madre que alimenta al niño, a la niña, amén, para que crezca y desarrolle. Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestras intenciones, de nuestro corazón, vamos a crecer. Y madurando, hermanos, creciendo en el Señor, aleluya. De esa manera, también nosotros podemos meditar en esto. Podemos meditar en esto sobre los miembros de la familia en Cristo. Los miembros de la familia en Cristo que están en proceso de crecimiento. Los miembros de la familia en Cristo Jesús. Todos somos miembros los unos a los otros, pero hay unos que están en proceso de crecimiento. Proceso de crecimiento en la gracia que es en Cristo Jesús. Conforme alegóricamente, hermanos y hermanas, lo podemos ver, alegóricamente lo podemos ver en el capítulo 8 de este mismo Cantar de los Cantares, en el verso 8. Cantares 8:8. Aleluya, Cantares 8:8. Te adoramos, Jesús. Cantares 8:8. Amén. Cantares 8:8. Que dice que nosotros tenemos una hermana pequeña. Esta hermana pequeña dice no tiene pechos. ¿Por qué no tiene pechos? Porque está en proceso de desarrollo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra hermana que no tiene pechos? ¿Qué vamos a hacer cuando de ella se hablare? Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? Porque los hermanos que van en proceso de crecimiento ya pueden tropezar, pueden caer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ayudarle. Pero muchas veces nosotros nos ponemos, hermanos y hermanas, a la par del diablo mismo que acusa a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Acusa y nos ponemos a la par de él y decirle, no, así que nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Solamente hizo la mímica de que aceptaba a Jesús. Nosotros no estamos, hermanos y hermanas, en el corazón de las personas. No, cada cual conoce sus mismos pensamientos. El único que ve nuestra intención, nuestros pensamientos, es Dios. Y nosotros manifestamos nuestra intención, nuestros pensamientos con nuestro hablar y con nuestro actuar. Eso sí es lógico. Pero nunca se convirtió, posiblemente sí, pero está en proceso de crecimiento. ¿Acaso usted no se acuerda, hermano y hermana, amén, cuando usted comenzaba a dar sus primeros pasos en Cristo Jesús? Todos
al principio algo hacemos, algo sucede, pero desarrollamos en el Señor, maduramos en el Señor. Y estamos llamados, amén, a ayudar a aquellos que se presentan aquí, amén, como nuestra hermana que está en proceso de desarrollo. Entonces, de este poema se nos exhorta a asistir y ayudar a nuestros hermanos en Cristo Jesús que están en los primeros pasos de la fe. Nosotros podemos decir, amén, mi amado es como un racimo, amén, un manojo de mirra, amén, y vengo y lo pongo entre mis pechos, reposa en mí. Pero mi hermana que no tiene pechos, hay que ayudarla. Aleluya. ¿Qué expresión más agraciada? Es decir, que mi amado reposa entre mis pechos. Mi amado reposa entre mis pechos. Aleluya. Porque reposando ahí, la amada está segura. La amada permite que Él ministre su corazón. Esto es Cristo reposando en nuestro corazón. Cristo siendo el centro de nuestra vida y el centro de nuestras emociones. Ahora, esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Es verdad esto en mi vida? ¿Que Jesús es el centro de mis emociones? Porque a veces el enemigo, hermanos y hermanas, amén, con pensamiento quiere trastornar nuestras emociones. Nuestras emociones fueron sanadas por el Señor Jesús, aleluya. Y aquello, amén, que no había sido sanado, lo hemos entregado a Él para que seamos capacitados de actuar y hacer lo que es bueno, amén, para nuestra vida. Como por ejemplo, a veces perdonar es bien difícil. A este jamás lo perdono. Es problema de emociones enfermas. Pero si Cristo mora en el centro de nuestra vida y sabiendo que tenemos que hacerlo porque el yugo del Señor dice que perdonemos al ofensor 70 veces 7, amén. 7, 0, amén, o sea, perfección, o sea, hay que perdonar, aleluya, y no ser esclavo de una ofensa. No, ¿por qué? Si mis emociones han sido sanas. Aleluya. Cuando vemos, amén, el decálogo de Éxodo 20, o sea, los 10 mandamientos, donde se nos dice: no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos. Amén. Y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que en nuestro corazón podemos tener cosas así. Cuando vemos aquello que podemos tomar ventaja, lo hacemos, no importa que otra persona quede en desventajas. Cuando estamos en una situación, un problema, amén, sacamos la mentira y mentimos. Y situaciones así, hermanos y hermanas. Amén. Viene nuestra emoción, y en nuestra emoción, cuando se nos ofende, ofendemos también. Aleluya. Hermanos, tenemos que recordar esta verdad. Mi amado reposa entre mis pechos, porque reposando allí estoy seguro. Él ministra mi corazón. Esto es Cristo reposando en nuestro corazón. Cristo siendo el centro de nuestra vida, y siendo el centro de nuestra vida, nuestras emociones han sido sanas. Aleluya. Ahora, si no han sido sanas, pidamos al Señor que
opere el milagro. Abramos nuestro corazón. Aleluya. Porque de ser así, tus emociones y actitudes, cuando han sido sanas, dan gloria a Dios. Dan gloria a Dios. En los momentos de desafíos de la vida es cuando se manifiesta en nosotros esta gran verdad. Tú siendo casa, tú que eres morada del Dios viviente, si tu amado, nuestro amado es como el rollo de mirra en el centro de nuestra vida, entonces tu vida, mi vida, nuestra vida, descansa en 7 columnas. Si el amado mora en el centro de nuestro pecho, nuestra vida está cimentada en 7 columnas. La primera es la columna de la sabiduría. La sabiduría, hermanos y hermanas, nos da discernimiento. Nos ayuda a entender el porqué de las circunstancias, de las situaciones. Y no nos descarriamos, no nos apartamos, no negamos nuestra fe, no le echamos la culpa a Dios. No, decimos gloria a Dios y gloria a Dios en cualquier circunstancia. Porque el amado mora en el centro de nuestros pechos, de nuestro ser, de nuestras intenciones, de nuestras emociones. Está la columna de la sabiduría. Pero también está, hermanos y hermanas, la columna del gozo. Alégrate en Jehová, nos dice el Salmo 32. Salmo 32, hermanos, verso 10 y verso 11 dice esto. Aleluya, Salmo 32, verso 10 y verso 11. Amén. Dice: oye, oh Jehová, aleluya, 32, verso 10 y 11. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y nos dice: justos alégrense en Jehová, gócense en él, canten con mucha alegría, con mucho ruido, por así decirlo, con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, eso es lo que manifiesta el gozo de Cristo en nuestras vidas, cuando están diferentes circunstancias, amén, y estamos en el gozo del Señor, aleluya. Manifiesta, hermanos y hermanas, amén, la justicia que hemos recibido de parte de Dios. Ese gozo es una columna en nosotros, si es que el amado está en el centro de nuestro pecho. Pero ¿qué más, hermano y hermana? Amén. No, estamos en la columna de la alabanza. La columna de la alabanza. Glorificamos, amén, al Señor. Así como vemos el ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, versos 18, 19 y 20, amén, en el cual vemos que Dios le había dado promesas a Abraham y le había dicho claramente: no, de tus lomos va a salir un hijo, tu esposa va a quedar embarazada, y a la mujer casi de 90 años, aleluya, tu mujer va a quedar embarazada, ella te va a dar a luz un hijo, ese va a ser el heredero, aleluya, y el hombre casi de 100 años, hermanos, amén, y habían trabajado tanto, todas las noches, hermanos y hermanas, amén, y los dos viejitos se quedaban tan cansados, pero nunca se veía el niño, amén, pero Dios le había dicho: sí, tú vas a tener un hijo, aleluya, amén, y lo veían, lógico que lo veían imposibles. Abraham hacía todo, amén, lo que tenía que hacer, y no sucedía absolutamente nada, aleluya. Pero ¿qué es lo que él hizo?
Ahí nos dice claramente, amén, en este capítulo 4, verso 18, verso 19, verso 20, que no se vio su cuerpo todo agotado ya. No vio a su esposa que ya estaba viejita, no, perdón, de edad avanzada, disculpas hermanas, aleluya, amén. No vio a su esposa, amén, que estaba de edad avanzada, aleluya, amén. Sino que fue lo que él hizo, aleluya, amén, creyó a Dios. ¿Por qué causa? Porque hermanos y hermanas, tenía en medio de su pecho, aleluya, la mirra, amén, ese rollito de mirra, aleluya, y eso, amén, causaba fe en su vida. Había aprendido a confiar, a creer a Dios, amén, y aleluya. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Amén, en vez de pensar, decir, oh no, esto es imposible, que no, él no vio nada de eso, sino que se fortaleció a sí mismo. La Biblia nos dice, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Entonces en las situaciones, hermanos, amén, en sus peticiones que usted la ve difícil, lo imposible, amén, pues claro, como humanos, aleluya, haga lo mismo de Abraham, amén, en esa columna, la columna de la alabanza, aleluya, amén, aleluya, porque con esa columna, hermano, damos gloria a Dios, aleluya, hermano, en la alabanza, aquello, amén, que quiere estorbar para que no venga eso que Dios nos ha dado, amén, aquello que hemos pedido de parte de Dios, amén, la petición, aleluya, amén, aquello que el enemigo pone en el camino, aleluya, hermano y hermano, amén, con la alabanza, aleluya, amén, ahí Dios se mueve, ahí Dios se glorifica, aleluya, ahí Dios remueve, hermano y hermano, amén, todo aquello que pedimos al Señor, que hemos creído, que Dios nos ha prometido, aleluya, ahí lo recibimos con la columna de la alabanza, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Sí, hermano y hermana, amén. Estamos sobre 7 columnas firmes en Cristo, aleluya. Firmes en el Señor, aleluya. Bendito sea Señor Jesús, aleluya. Si ese racimo enrollado de mirra está en el centro de nuestro pecho, de nuestras intenciones, aleluya. Entonces, tenemos la sabiduría, tenemos el gozo, tenemos la alabanza, pero también moramos, hermanos y hermanas, sobre la columna de la santidad. Aleluya. Y no una santidad, hermanos y hermanas, amén, de vista. Porque si vamos a la santidad de vista, nosotros vemos una y otra vez, amén, como el Señor detiene, menciona, les hace ver a los religiosos de ese tiempo como esa apariencia de piedad no les hacía justos, aleluya, sino esa santidad de corazón, aleluya. El Salmo número 24, verso 3, 4 y 5, se pregunta, gloria a tu nombre, Jesús. Ya, se disparó Siri, otra vez se está disparando Siri en mi, pues, está en eso. Aleluya, pero sí está aquí, quiere escuchar lo que estoy diciendo. Aleluya. Ya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, Jesús. Salmo 24, verso 3, 4 y 5. Te adoramos, Jesús. Ya. Dice que presenta esta petición el salmista. Y, aleluya, hermanos, ya pasé. Gloria a tu nombre, Jesús. Por eso que sí me está diciendo, ya, you're late. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Bueno, es tiempo de terminar, hermanos. Te adoramos, Jesús.
Seguimos la próxima semana, amén. Con esto, de las 7 columnas, lo que produce el que Cristo mora en el centro de nuestros pechos, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Y te damos gracias, Padre amado, aleluya, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es vida, aleluya. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando May 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.